Estamos de regreso con todos ustedes aquí en Noticias del Congreso. Vamos con lo siguiente. Laura Chinchilla Miranda fue presidenta de la República de Costa Rica en el periodo 2010-2014, convirtiéndose en la primera mujer costarricense elegida para ese cargo desde que se permitió el voto femenino en 1949 y la quinta mujer en América Latina en ser elegida presidente. Actualmente es politóloga, especialista y conferencista en temas de liderazgo en la gestión pública, democracia y derecho electoral, empoderamiento femenino, seguridad e inmigración, mediación de conflictos, así como en derechos humanos. La también considerada una de las mujeres más influyentes de Centroamérica, visitó nuestro país y platicó con el canal del Congreso sobre la problemática de la corrupción y la impunidad, así como de la importancia de la correcta aplicación del sistema penal y de la urgencia de contar con una fiscalía autónoma en nuestro país. Vamos a ver los detalles. En realidad, casi en toda América Latina tenemos que reconocer que a la par del avance, los avances que hemos visto en fortalecimiento de la democracia, con las excepciones más conocidas, como los casos de Venezuela o Nicaragua, que más bien han involucionado, se ha venido también dando una mayor profesionalización, modernización de la administración pública. Sin embargo, tenemos algunas tareas pendientes y quizá la más importante de ellas es la que tiene que ver con mejores prácticas desde el punto de vista de la rendición de cuentas, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de acceso a la información, es decir, todo aquello que de alguna manera previene el problema de la corrupción, que es hoy la preocupación más grande que tienen los ciudadanos latinoamericanos frente a sus administraciones. Centroamérica no es la excepción, de hecho, muchos casos de corrupción han reventado en los últimos años, que han llegado a alcanzar hasta los presidentes de algunos de los países. Así que yo diría que quizás en este momento el principal desafío de las administraciones centroamericanas, pero más allá de Centroamérica, casi toda América Latina, tiene que ver con el tema de la corrupción. Yo tiendo a ver el vaso más bien medio lleno en este momento en la región en lo que respecta al combate de la corrupción y al combate de la impunidad, que es la hermana gemela de la corrupción, por lo siguiente, es presumible que la corrupción siempre ha sido un mal, que ha sido un mal endémico a nuestros sistemas políticos y que, a diferencia del pasado, por lo menos hoy, en muchos países, se está consiguiendo que esos casos salgan a la luz pública y que no solamente salgan a la luz pública gracias a investigaciones periodísticas, a denuncias ciudadanas, sino que además lleguen a los estrados judiciales gracias a la acción concertada de fiscales y policías y que además esos casos terminen con condenas sancionatorias en contra de grandes empresarios, en contra de políticos de alto nivel. Entonces tenemos que reconocer que si eso está pasando hoy, es porque algo empezamos a hacer bien en estos últimos años. Es decir, pareciera que ya no es tan fácil escapar a la justicia, ya no es tan fácil escapar a la investigación periodística, que es más fácil denunciar. Y me parece que eso tiene que ver con varias cosas. En primer término, se han venido aprobando muchas normas en los últimos años, tratados internacionales, convenciones contra la corrupción, se han incorporado en nuestros ordenamientos jurídicos legislación que fortalece todo lo que es la función de fiscalización, acceso a la información. Hemos mejorado un poco en independencia judicial y profesionalización de jueces y fiscales, y me parece que eso está dando finalmente sus resultados. Siento además también, y esto ha sido clave, de que vemos un cambio en la actitud de los ciudadanos, una actitud desde tolerancia e indiferencia que persistió por mucho tiempo, se ha convertido en rabia y en enojo frente a la corrupción, y esos ciudadanos están demandando en consecuencia una actuación más firme de parte de muchos funcionarios de la Administración de Justicia y también de la Administración Pública. Casi todos los países en este momento tienen un buen arsenal normativo para combatir la corrupción. Siento que tenemos que mejorar la calidad de las instituciones que están llamadas a aplicar esa legislación, porque si no la legislación se vuelve letra muerta.
Y dentro de esas instituciones es clave la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que lleva adelante la acusación penal, es la que en el fondo arma los casos para llevarlo ante los jueces y que haya una condena. Y ahí todavía siguen habiendo algunos faltantes, como es el mismo caso de México. Yo siento que México ha avanzado muchísimo en materia normativa, el Congreso que está terminando hizo grandes cosas, pero tenemos que estar dispuestos a darle más instrumentos a los fiscales, pero por sobre todo a garantizarles una autonomía prácticamente absoluta. En tanto los fiscales sigan estando a merced de la influencia política, va a ser muy difícil que avancen en las causas. Yo casi que me atrevería a decir que esos son los elementos que más en este momento nos están urgiendo. Hacer posible que esos policías de investigación, que esos fiscales, en asocio con los medios de comunicación independientes, avancen denuncias, investigaciones y poder también tener jueces independientes, profesionales, que vayan a generar los fallos. Lo que hace falta en este momento es que la gente vea que va a haber un castigo, porque de lo contrario la gente se va a sentir defraudada y entonces las esperanzas que se están generando pues van a terminar alimentando aún mayor, digamos, disgusto de las personas con las instituciones. Si en el fondo todos cumpliésemos con nuestras obligaciones cívicas fundamentales, no hacer aquellos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, o bien respetar lo que es ajeno, ¿verdad? Cosas tan básicas como esas, pues posiblemente nuestros países no tendrían ni la criminalidad, ni la violencia, ni la corrupción que hoy tienen. Es decir, que mucho de lo que está por hacerse o lo que podemos hacer para cambiar las circunstancias dependen, sí es cierto, de mejores políticos, sí es cierto, de mejores instituciones, pero también de mejores ciudadanos. Ciudadanos que entiendan que cada vez que transgreden la ley, cada vez que burlan la ley, cada vez que conceden una coima a un funcionario público a cambio de conseguir una regalía o una excepción en la aplicación de la ley, cada vez que hacen eso, lo único que está haciendo es contribuyendo también con los grandes casos de corrupción. Es decir, están tolerando ese tipo de prácticas. Pero ahí es a donde voy. A mí me parece que estamos empezando a ver un cambio en la actitud de los ciudadanos latinoamericanos, que ya están perdiéndole el miedo a denunciar, que están teniendo más acceso a la información y en consecuencia pueden de nuevo avanzar muchas de las denuncias, ¿verdad? Y finalmente que están dispuestos hasta tirarse a la calle de ser necesario para pedir la destitución de presidentes que han fallado en sus deberes éticos. Hemos visto este tipo de situaciones en casos como en Guatemala, en casos como en Brasil, en casos como en Perú, en casos como en Honduras, ¿verdad? De manera que en buena hora eso está pasando, es decir, también hay un cambio, pareciera, y ojalá se sostenga, en la cultura cívica que está haciendo que los ciudadanos tengan menos tolerancia con esas prácticas corruptas. Yo creo que ya casos como el de México hablan de eso. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo muchos de los problemas de crimen organizado, cuando llegan a un nivel que desborda las capacidades del Estado, es porque habían prácticas oscuras en las instituciones que permitieron que esa criminalidad llegara a donde llegó. Es decir, esos criminales no hubiesen llegado a constituir los cárteles tan poderosos que hoy tienen si no hubiese sido porque hubo funcionarios en su momento que les facilitaron las operaciones o que cerraron los ojos ante lo que pasaba o que permitieron que hubiese impunidad y nunca los castigaron. Entonces, a mí me parece que el caso de México, en donde también otra de las preocupaciones es el tema del crimen organizado, el poder que han alcanzado, que ya pareciera están rebasando el Estado, lo único que demuestra es que si la corrupción no se combate a tiempo, termina por rebasar efectivamente las capacidades del Estado. Me parece que México está dando un gran ejemplo en materia de modernización normativa, que el gran reto y desafío que tienen ahora es garantizar una adecuada implementación de esa normativa. Número dos, tratar de agilizar mucho la implementación de la reforma procesal
penal que ya en México fue aprobada hace muchos años, pero que avanza muy lentamente. Y en tercer término, pues poder avanzar hacia fiscalías mucho más independientes que las que tiene México hoy.